Tras el desembarco de Normandía y la liberación de París, el final de la guerra en Europa parece cercano. Sin embargo, las esperanzas se desvanecen cuando los aliados llegan al bosque de Jurgen. Los alemanes defienden encarnizadamente cada palmo de terreno. Se producen deserciones. Las pérdidas son espantosas. Los campos minados son una pesadilla y la moral se resquebraja. Hola amantes de la historia. Esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy viajamos a la Segunda Guerra Mundial, al Bosque Sangriento. Nos adentraremos en el bosque de Jurgen, o como se diga, ya nos lo dirá David en perfecto alemán. Pero antes de nada, os recuerdo como siempre que si os gusta este programa, darle a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal si sois nuevos. Y a todos, darle a la campanita, a todas las notificaciones para que os lleguen todos nuestros directos y vídeos. Esta vez estamos en diferido, por lo tanto no va a haber chat, por si acaso alguien cree que esto es un directo. Vamos a hablar de un tema muy interesante con un amigo y colaborador habitual del canal, David López Cabía. Pero antes, como siempre, os hago un poco de publicidad del canal para que nos apoyéis en nuestros sistemas de micromecenazgo, en patreon.com, en PayPal, ambos con el usuario Bellum Artis, y también si queréis hacer un donativo esporádico en Bizum, con el teléfono que aparecerá en pantalla o en la descripción del programa, nos podéis ayudar. Siempre insisto en este tema del micromecenazgo, porque son muchos los que apoyan al canal a cambio del mismo contenido que tiene todo el mundo gratis, y eso es algo que agradezco mucho y me impulsa y me ayuda a seguir haciendo programas sobre temáticas poco conocidas y que no llaman al gran público. Por eso es vital vuestro apoyo. Muchas gracias a todos los mecenas y comenzamos este viaje en la historia con nuestro amigo David López Cabía, con el que ya hicimos numerosos programas sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los comandos británicos, sobre las fuerzas especiales, y esta vez nos vamos a adentrar con la infantería en los bosques de Jurgen. Hola, ¿qué tal, David? Hola Francisco, es un placer aquí estar de nuevo con toda la audiencia de Bellum Artis. Y nada, aquí hablar de una batalla que pasó un poco desapercibida con todos los focos, ¿no? Con toda la atención que recibió Normandía, porque parece que los aliados ganan en Normandía y no, no señor. Luego hay el camino de la victoria, es muy difícil y muy complicado. Pues tengo aquí el libro La Frontera Sangrienta, que todavía no leí. Los demás libros tuyos los tengo leído todos, pero este me falta porque es el último y, como ya sabes, no me da la vida a leerlo todo, pero me pondré en breve, cuando acabe la novela que estoy leyendo ahora, a otra novela. Pues yo tengo una sana costumbre, o mala, no sé cómo se puede decir, que siempre estoy leyendo un ensayo y una novela a la vez. El ensayo así de día y la novela cuando me voy a dormir, o momentos de un relax completo, porque me gusta un poco mezclar, ¿no? No leer solo ensayo, no leer solo novela. Me gusta eso, ir mezclando dos temáticas. Pues esta novela va a ir para la saca, como todos los demás que tengo leídos tuyos. Pues ya habías hecho algún programa sobre un combate, ¿no? En un bosque, ¿no? En la batalla de las Ardenas. Ujú. Y ahora haces el libro sobre la batalla del bosque de Jurgen. ¿Está bien dicho o cómo se dice Sí, exactamente? bueno, yo no sé si lo llevo yo también bien. Yo suelo decir el bosque de Jürgen, ¿no? Pero Jurgen, vale. Jürgen así a secas, pero vamos, que igual lo estoy pronunciando No, mal, no, ¿no? no, yo Pero no tengo ni idea de alemán. No sé. sí, sí, aquí. Pues vamos la primera Vale. pregunta que te hago es: ¿por qué esta batalla? ¿Por qué elegiste esta batalla? No muy Eh, conocida. vale, vale. Pues bueno, un poco voy a volver a lo que decía antes, ¿no? Claro, parece que es la batalla culminante o que da la victoria, por lo menos en Europa occidental, ¿no? En el frente occidental, parece ser que es Normandía. Sí, vale, es un punto muy aparte en lo que es la liberación de Europa occidental, pero es que, claro, desde el 6 de junio de 1944 hasta el 2 de mayo de 1945, que se rinde Alemania,
pues ahí los aliados lo van a pasar muy mal, pues sobre todo, claro, esa euforia tras liberar París, tras entrar en Bruselas, claro, llegan a las fronteras del Reich y ahí pues empiezan a sufrir derrotas, ya no son esos tiempos de victoria, ¿no? Donde los alemanes se retiran masivamente, mm, empiezan a escasearles los suministros porque llegan desde las lejanas playas de Normandía. Entonces ahí ya empiezan a surgir los primeros problemas, ¿no? Y para que un poco transmitir esa idea, ¿no? Bueno, que esto no es solo Normandía, que hay muchas batallas por el camino y muchas decepciones, que no fue tan fácil vencer a la maquinaria militar alemana. Ujú. No, de hecho, podemos decir que el impulso, ¿no? De Sí, la rotura de Falaise y que ya avanzaron rápidamente hacia París y se frena aquí, es decir, ahí se frena, también después, posteriormente, también se frena en la zona de Holanda, pero es cierto que parecía que avanzaba más rápido el ejército de lo que podía logísticamente suministrar. Y de hecho, en el programa que hicimos sobre logística, hablamos de la carretera esta de Red Bull y uy, espera un momento, espera. Uy, sí. perdonad, sobre la Nada. Red Bull y hablábamos de la dificultad que tuvieron de suministrar a las tropas, de lo rápido que iban. Digamos que aquí se produce un parón, ¿no? En el avance, justo en este bosque de Jurgen. Sí, efectivamente. Claro, pues lo que te digo, eh, se acercan a Bélgica y Holanda, entran en Bélgica y Holanda. Luego por el este, pues los soviéticos con la operación Bagration ya los han echado de Rusia y bueno, pues quedan detenidos en el río Vístula, ¿no? Luego, pues al mismo tiempo, pues a Alemania le van mal las cosas porque, claro, los aliados que tenía, los pocos aliados que tenía, como Finlandia y Rumanía, ya pues cambian de bando, ¿no? Y se quedan sin los yacimientos de petróleo. Entonces, pues claro, vienen ahí además es que Alemania viene de perder solo en el verano de 1944, pues 1.200.000 soldados. Claro, ese avance, pues es rapidísimo, ¿no? Al principio. Lo que pasa es que cuando llegan a la línea Sigfrido, ahí todo esto, pues el avance ya se ralentiza o se detiene, ¿no? De hecho, es que van a llegar mucho antes de lo que habían planificado, o sea, se plantan ya en territorio alemán el 11 de septiembre, ¿no? Me acuerdo que leía un libro de Stephen Ambrose, Vencedores, que aborda la campaña aliada en Europa, y cuando habla, por ejemplo, de que llegan a Aquisgrán, dice: "Los días de perseguir al enemigo se habían terminado". Entonces, pues claro, ya van a llegar a 2 puntos calientes, a 2 puntos fuertes de, de la línea Sigfrido, que son, Aquisgrán por una parte, porque Hitler está decidido a defender la sangre y fuego, aunque la ciudad quede arrasada, para que vean los aliados Ujú. que cada ciudad de Alemania, pues, puede ser una fortaleza, una pesadilla. Y luego, por otra parte, tenemos el bosque de Jürgen, que es un bosque, pues, como he dicho muchas veces, intransitable, muy frondoso, con barrancos, quebradas, bueno, pues lo que te digo, es un territorio, el peor para lanzar un ataque, ¿no? Por lo difícil del enclave, ¿no? Por lo complejo del enclave. Y al mismo tiempo, pues otra esperanza defraudada, bueno, pues fue esa famosa operación Market Garden, ¿no? Ese supuesto brillante plan de Montgomery que debía poner fin a la guerra. Pues Bueno, hay que recordar que tenemos un programa en los dos sí, sobre la operación Market Garden. Bueno, exactamente sobre los paracaidistas británicos en Argen, que es uno de tus libros. Lo digo para que la gente se anime también a ver ese sí, programa. Pues tenemos esta zona, ¿no? Esta sí, fronteriza entre Alemania y Bélgica, boscosa, que es también la zona más o menos donde en el comienzo de la guerra parte de las tropas blindadas alemanas pasaron a conquistar, ¿no? Esa zona que nadie contaba. Está cercano a las Ardenas, no es exactamente las Ardenas, pero está sí. cerca. Es el mismo, digamos, zona geográfica, boscosa, parecida, Sí, ¿no? sí, realmente, ¿cómo te diría? Queda entre el río Ruhr y Aquisgrán, ligeramente al este de la frontera con Bélgica, y digamos que linda con las Ardenas porque está justo al norte. Y la verdad que el paisaje,
es bastante parecido al de las Ardenas. Claro, vamos a tener ahí, pues lo que te digo, un poco como es Jürgen, pues lo que te digo, con barrancos, con quebradas, con cortafuegos. em, es un bosque tan tupido, es un bosque tan tupido que claro, que tú empiezas a disparar fuego de artillería o lanzas ataques aéreos y ese fuego de apoyo, pues va a perder muchísima efectividad. Y luego, claro, con tanta frondosidad, pues no están en una batalla en campo abierto, entonces ahí los aliados pierden su superioridad en fuego. Digamos que se metieron en una ratonera y bueno, pues la verdad que es un escenario bastante complejo. Si a todo ello le añadimos que los alemanes pues han añadido muchísimos búnkeres, trincheras, posiciones de artillería, alambradas y han sembrado el bosque entero de minas, pues ya tenemos ahí una combinación bastante peligrosa. Ujú. Pues tenemos una zona que boscosa, muy cercana a la línea de Sí, Sigfrido, ¿no? ¿Está sí. justo antes o después de la línea de Sigfrido? Yo lo meto en la línea Sífrido, porque yo lo meto en la línea Sífrido. Cuando se referían en los libros a Jürgen, Mm. línea Sífrido, porque también está fortificado, hay muchísimas alambradas, minas, obstáculos anticarro. Yo lo meto como yo lo considero parte de la línea Sífrido, porque era muy extensa y vamos. De hecho, pues uno de los motivos por que los alemanes resistieron tan a sangre y fuego en Jürgen, Mm. se dice que es porque que necesitaban aguantar para poder lanzar inmediatamente después la batalla de las Ardenas, la contraofensiva de las Ardenas. Sí, sí. De hecho, la pregunta si antes o estaba antes, primero o en medio, depende incluso porque hay un mapa de la línea Sigfrido que en este tramo tiene Sí, como dos líneas y parte del bosque está entre las dos líneas de la línea Sigfrido. Por lo tanto, estaría en el corazón de la línea Sigfrido. Es cierto que el bosque es más grande y incluso los soldados estadounidenses tuvieron que atravesar las dos líneas para seguir combatiendo dentro del bosque, ¿no? Ya es complejo, o ya está muy mitificada Lina Sifrido, ¿no? En la zona, a lo mejor, de campo abierto, pero en un bosque la complicación del combate es mucho más. Es decir, ya es difícil el combate, como fue en las Ardenas, ¿no? Que no había unas líneas fortificadas densas, ya se hizo muy complejo, y en este escenario, en el que los alemanes se prepararon en una zona boscosa, con líneas trincheradas, búnkers, campos de minas, eh, digamos, la misión, ¿no? de penetrar ese bosque, ¿se tuvo en cuenta este escenario o ¿cómo se minusvaloró a las Eh, defensas alemanas? Es decir, es importante porque, claro, dices tú, ¿cuál es el peor sitio para combatir un bosque? Además, un bosque que está fortificado. Es decir, ¿a qué se sí, le ocurrió esa brillante idea de romper por ahí, no? vale. Esto ya toca ir un poco a hablar de los comandantes, ¿no? Sobre el campo de batalla. Y esto, el sector le correspondía al primer ejército de Estados Unidos y esto lo mandaba el general Hodges, que era un general muy poco imaginativo Ujú. y a mi modo de ver bastante autoritario y yo creo que para mí es el principal culpable del mal desempeño del ejército de los Estados Unidos en Jürgen, ¿no? Claro, Hodges, eh, lo que te digo, era un hombre que exigía que se cumpliesen sus órdenes a rajatabla y claro, no admitía discusiones, ¿no? Entonces, claro, cuando le presentaban alguna objeción, alguna sugerencia o alguna queja o lo que fuese, él lo achacaba todo a la falta de agallas, ¿no? Eh, yo creo, él insistió en atacar a través de Jürgen en una estrategia de ataque frontal y bueno, pues es que no tenía, por ejemplo, el talento, ¿no? O la habilidad táctica y estrategia, ¿no? Que podían tener, pues los generales Patton y Bradley, ¿no? Ujú. Luego encima, a mí me parece que era un hombre bastante desconectado de la realidad del soldado, porque es que rara vez pasaban sus visitas al frente del puesto de mando de una división, ¿no? Ujú. Sí que había combatido en la Primera Guerra Mundial y sufrió, y bueno, y fue gaseado, y le dieron 2 menciones para el corazón púrpura, pero bueno, que esto un poco por contar un chascarrillo, ¿no?
Hodges las rompió porque las consideraba demasiado mariquitas, en palabras textuales. Se lleva bien con Pato, seguro. Salvo que los egos les matasen. Bueno, ya te El digo, ego superaba la posibilidad de que se cayesen bien por ser parecidos, ¿no? bueno, a mí me parece bastante avinagrado, ¿no? Y lo que te digo, él estaba en su cuartel general en el Hotel Grand Britannique, no, perdón, en el Gran Hotel Britannique, en la ciudad belga de Spa, justo donde los alemanes decidieron rendirse en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues más que nada, pues parecía más que un general, ¿no? Pues un oscuro funcionario, bastante sombrío, ¿no? Bastante sombrío. Y por otra parte, pues claro, como exigía un cumplimiento tan al pie de la letra de sus órdenes, Mm. pues era un hombre pues que solía, ¿cómo te diría? Solía destituir a la mínima a sus hombres, ¿no? Por ejemplo, en el 12º grupo de ejércitos, que lo formaban el primer ejército de Estados Unidos y el tercero de Patton, pues de 13 destituciones de comandante de cuerpo y de división, 10 le correspondían a Hodges, que sacaba el hacha a pasear fácilmente. Y otros Sí. oficiales que salen en, bueno, una foto que me pasaste es que está Eisenhower hablando con Cota. Ujú. Este, Sí, ¿quién sería o qué papel tendría este vale, comandante? ¿cómo te diría? Norman Cota, bueno, pues fue un segundo jefe de división durante el desembarco de Normandía. Y bueno, pues, la verdad que ha quedado inmortalizado para la historia, ¿no? Porque por la valentía que demostró, pues, en la playa Omaha. Y y bueno, pues, cuando estaban ahí bajo fuego, pues, pronunció esa famosa frase de "Rangers led the way", Rangers lidera el camino, ¿no? Claro, pues, demostró mucho valor bajo el fuego, animando a la tropa, liderando los ataques, y pues bueno, después consiguió el mando de la 28ª División de Infantería de los Estados Unidos, una división que combatió ya en Francia y que, bueno, pues que a cuya cabeza desfiló por las calles de París, ¿no? Esas famosas imágenes que vemos a los soldados pasando bajo el Arco del Triunfo. Ujú. Pues curiosamente, esta 28ª División de Infantería, que, que tan orgullosamente, ¿no? Marchó por las calles de París, fue triturada en Jurgen. Sí que es verdad que bueno, la matanza de la 28ª División de Infantería y luego, también la cantidad de bajas que sufrieron en las Ardenas, pues, afectó muchísimo a la imagen que se tenía de Norman Cota. Ujú. Entonces, pues, sí que es verdad que al igual que Hodges, era muy exigente en el cumplimiento del deber y pero bueno, sí que le lastró mucho, porque es que, claro, los masacran en Jurgen en la primera semana de noviembre y claro, supuestamente los envían ahí a descansar a las Ardenas y se comen con todo el rigor la embestida alemana en diciembre, o sea que Nadie contaba con ellos. nada, o sea que ya te digo, o sea que Mm. en cambio por la parte alemana, yo sí que veo ahí que hicieron una defensa mucho más competente, o sea, con los medios muy limitados que tenían, pues ahí tenías a von Rundstedt, que era el responsable del sector oeste, ¿no? Em, Era mucho, bueno, pues era un hombre muy Espe- caballeroso, Ujú. sí. No, no, voy a buscar la foto que tengo de model, pero no de Borrustre. Espera un momento. Vale, vale. Sigue, sigue, sigue. Claro, luego ya si dejamos el sector más concreto, pues ahí hablamos del famoso grupo de ejércitos B, del mariscal de campo Walter Model. Este era más arrogante, más tosco, ¿no? Claro, había salvado muchas situaciones complicadas para Hitler, ¿no? Como tras la operación Bagration, ¿no? La pérdida de terreno de los alemanes es brutal. Sino que nos lo cuente nuestro amigo Antonio Muñoz Dorente, que sabe mucho de ello y tiene un magnífico ensayo. Bueno, pues Model era muy bueno pues improvisando, ¿no? Porque consiguió sostener el frente en el este después de la operación Bagration y luego pues también consiguió contener a los aliados en Holanda en septiembre de 1944, ¿no? Entonces, como te diría, Model había salvado situaciones tan complicadas que acabó recibiendo el apodo, ¿no? Del bombero Ujú. del Führer, del bombero de Hitler, vamos. Y luego ya, yendo a un nivel más pequeñito, pues tenemos al séptimo ejército alemán que tuvo que combatir en Aquisgrán y en Jurgen.
y lo mandaba Erich Brandenberger, ¿no? A mí me parece, la verdad, que me parece, analizando su trayectoria, pues un buen general, porque lo hizo bien cuando dirigió la 8ª División Panzer en Rusia y cuando mandó el 29º Cuerpo de Ejército. Lo que pasa que no debía de ser un general muy del gusto de Hitler, y luego Model, pues, se refería a él como el típico producto de Estado Mayor, Ujú. pero vamos, ya te digo que estuvo bien en la defensa de Aquisgrán y en Jürgen. Eh, por cierto, Aquisgrán y Jürgen, es que son campañas hermanadas, ¿no? Aquisgrán, claro, era tomando Aquisgrán tenías la plataforma ya para asaltar Jürgen, ¿no? De hecho, hay muchos libros que abordan conjuntamente ambas batallas. Pues vamos a empezar a adentrarnos, ¿no? En el Sí. bosque, que es un tema muy interesante. Eh, ¿Quién son los encargados de romper este frente? Es decir, de entrar en el bosque. Vale, pues bueno, Bueno, ya más o aquí menos viendo los jefes y las unidades, y más o menos ya tenemos sí, claro que el 28 anda por ahí. sí. Bueno, aquí tenemos, bueno, empezaron con poquito a poco, con pocas divisiones, ¿no? Los aliados, pero al final acabaron, eh, perdón, que es que ando un poco resfriado. No, estamos los dos igual. Sí. Pues lo que te digo, tenían pues desde la primera división de infantería, que era una unidad muy veterana que llevaba combatiendo desde el norte de África, o la segunda acorazada también desde Sicilia. Tenían unidades veteranas, ¿no? Y luego, pues ya el ejército americano ya, te diría, para mí, en mi opinión, que ya es una fuerza de combate al alza, porque muchas ya de sus divisiones ya están fogueadas de la campaña de Francia, de Normandía. Y bueno, pues tenemos a la primera división de infantería. Bueno, pues digamos que fue un pozo que acabó atrayendo división tras división, ¿no? O sea, primero entró la novena acorazada, luego la novena de infantería, luego la 28ª de infantería, y bueno, ya cuando quieren romper el frente con más divisiones, después de masacrar a la 28ª de infantería, bueno, pues se meten a la primera división de infantería, a la 30ª, a la segunda corazada, a la quinta corazada, a la tercera corazada, la 104 de infantería y la 8ª de infantería, ¿no? Ujú. Pero sobre todo, centrándome en la que, porque me voy a centrar sobre todo mucho en lo que es la destrucción de la 28ª división de infantería, que es lo que trato en mi novela. Claro, ocurre que en esa primera fase, por la batalla del bosque de Jürgen, llega la 28ª de infantería, pues, al relevo de la novena, ¿no? Sabemos que la mandaba Cota, el general Cota, y bueno, pues era una división veterana de la campaña de Francia, que había desfilado por París. Y claro, ¿cómo era su emblema? Pues su emblema era de color rojo, y por la forma que tenía, pues claro, los alemanes dicen: "Mira, la división del cubo de sangre", ¿no? Claro, ¿qué decir de esta división? Tenía un elevado índice de deserciones. Por ejemplo, te diría que no tenía todos sus hombres veteranos, y bueno, pues hablando del tema de las deserciones, el único soldado en ser ejecutado por deserción en el ejército de Estados Unidos, el soldado de Slovic, pertenecía a la 28ª división de infantería, ¿no? Sí que es verdad que desertó antes de la campaña de Jürgen, pero sí, sí, se convirtió en el primer soldado de los Estados Unidos en ser fusilado por deserción desde 1864. Aquí Ajá. no era una muy buena candidata para esta clase de labores. Y claro, un problema que tenían las divisiones estadounidenses era que estaban empezando a perder a sus veteranos, ¿no? Entonces sí, les enviaban reemplazos, pero cada vez con menos tiempo de adiestramiento. O bueno, una anécdota, ¿no? Un oficial de infantería del ejército de Estados Unidos se quejó en Jürgen de que le habían enviado soldados entrenados para operar radares y no para combatir como infantería. O sea que digamos que bueno, ¿no? Que el material que tenían o el personal que habían elegido no era el mejor, aunque fíjate que le añadieron como refuerzos a la 28ª, pues un batallón de carros, ¿no? Era el 707 batallón de tanques. Ese es un poco el material humano que tienen los aliados. Y por el otro lado, tenemos la línea Sifrido, que voy a poner unas fotos de los dientes de león, un poco del sistema de protección que aquí se ve en el bosque metido, es decir,
La línea sin filo la continúan entre los árboles, pues acaso algún carro de combate se atreve a meterse entre los árboles. sí, Está esos dientes, esos tetraedros también y todos los sistemas de minas que no se ven, pero estaban también. Y voy a poner sí, varias imágenes habituales y famosas de esto. Y también había una serie de trincheras, sistemas de búnkers, todo eso hacía que la defensa fuese ya por sí compleja, pero también había unidades alemanas desplegadas, ¿no? Como siempre, ¿no? Es decir, todos sí, estos sistemas defensivos no sirven para nada si no hay soldados metidos, ¿no? ¿Qué claro. unidades estaban ahí desplegadas? Claro, pues además de toda la serie de búnkeres, de posiciones de artillería, los famosos dientes de dragón, que son pirámides truncadas de hormigón para impedir el avance de los carros, pues bueno, vamos a ver que las fuerzas alemanas no son lo que eran en 1940, pues cuando habían invadido el continente europeo pues de manera imparable, ¿no? Tenemos que aquí echan manos de unidades que están a medio formar, de batallones de defensa territorial, mm, de personal de las escuelas de entrenamiento, de soldados de la Luftwaffe. Los alemanes eran maestros, convirtiendo Ujú. unidades de la Luftwaffe en divisiones de infantería. Y bueno, de hombres demasiado mayores para hacer la guerra, equipándolos incluso con armas viejas, bueno, veteranos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Había mucha unidad estática. Claro, esto como decía un soldado americano que combatió en Jürgen. Sí, sí, me estaré enfrentando a un soldado viejo y débil, pero para sentarse detrás de una ametralladora y disparar no hace falta mucha fuerza. O sea No, claro, y que, además si tienen unos búnkers metidos entre los bosques y tal, ya la valía o no valía de un soldado al final no es lo importante. Lo importante es la capacidad que tenga de disparar y que no le den. Y eso siempre aumenta con la defensa estática, ¿no? Estos búnkers y sistema de claro. trincheras, ¿no? Claro, de hecho, otra cosa que hacían también las trincheras alemanas, excavaban trincheras y las reforzaban con troncos y también para hacer más sólidos los muros, las paredes de la trinchera y luego también, pues, luego también lo que hacían era ponerles un techo de madera para protegerles de la lluvia de astillas en los Ujú. bombardeos de artillería. Y bueno, ya por ir nombrando divisiones, pues tenemos, por ejemplo, a la 353 División Alemana, ¿no? Que al igual que buena parte del ejército alemán, pues son divisiones a las que les han dado bien en la campaña de Francia, en Normandía. Y bueno, pues prácticamente lo que le quedaba, bueno, pues era los hombres del cuartel general y bueno, la tuvieron que, digamos, complementar pues con batallones de defensa territorial y con fuerzas de la Luftwaffe, ¿no? Tenemos también la 89 División Alemana, que esta consiguió escapar de la bolsa de Falaise, la famosa bolsa de Falaise, y luego la 275 División Alemana, que bueno, esto es bastante llamativo, el caso es bastante representativo de lo que es el ejército alemán a finales de Ujú. 1944. Estamos hablando de, fíjate, una división solo con 5.000 hombres y con solo una batería de cañones de 105 milímetros, ¿no? O sea que a mí me parece bastante llamativo el caso, ¿no? De hecho, pues entre sus filas había hombres tan mayores, ¿no? Que se decía que sus hombres eran tan viejos como los árboles, ¿no? O por dar un dato, había una compañía donde el más joven pues tenía 45 años, ¿no? La llamaron la compañía de los padres de familia. O sea que era un personal pues demasiado mayor para combatir, ¿no? Y pues No, mira, si hablamos espera, de... antes de avanzar Sí, ahí, quiero hablar de un artículo que tradujo Esaú de una guía de combate de la época, sí, que recomiendo a los lectores les digo lectores, no a los escuchantes y ¿cómo le decían estos bueno, los oyentes, ¿no? Los escuchantes, sí, sino a oyentes. los que les gusta leer en el canal, en el blog, en Belum Artis, historiamilitar.blogspot.com. Tengo una serie traducida por Esaú que se llama Conoce a tu oponente y tenemos unos artículos que se llaman Tácticas de combate alemanas en el bosque.
Y entonces empiezan a... Es un manual de la revista de inteligencia estadounidense que traduciendo manuales alemanes instruye a los soldados americanos de cómo tienen que luchar contra los alemanes, ¿no? Básicamente aprendiendo cómo luchan ellos, ¿no? Y en esta guía, que está en en 3 artículos de Belong Artist en el blog, explica un poquitín cómo funciona la defensa de un bosque por parte de los alemanes, las tácticas que emplean. Después nos metemos también a hablar de sistemas de reconocimiento, observación y orientación en los bosques para que los soldados no se pierdan, los alemanes. Cómo se marcha a través de un bosque y habla, nuestras tropas alemanas deben estar preparadas para levantar puentes cortos y fuertes, para construir carreteras de pan. Los ingenieros deben estar bien situados para despejar el camino. Va explicando un poquitín cómo se avanza en un bosque, ¿no? Y el siguiente artículo es ya cómo se combate, acercándose al enemigo. Y da una serie de consejos al soldado alemán de cómo se tiene que hacer, cómo se hace un ataque en el bosque. Para lograr sorpresa, nosotros, las fuerzas alemanas, debemos emplear todas las armas disponibles para que el enemigo sea engañado en cuanto a nuestro plan. Y empieza en bosques espesos, las características naturales que corren perpendiculares a la dirección del ataque sirven bien como objetivos. Cuanto mayor sea la resistencia enemiga esperada, menor será la distancia entre los objetivos. Va explicando un poquitín todo el sistema de lucha en los bosques, ¿no? Al final, este escenario que explican en la guía es esencial para comprender la batalla de Jurgen, porque la batalla de Jurgen es una batalla eminentemente en un bosque. Hay a lo mejor en prados también, ¿no? Ya en lo que es Sí, sí, alrededores, en los típicos prados que vamos en Asturias que se generan dentro de un bosque por así agricultores, ¿no? es, así es, así es. Pero la mayor parte del combate se produce en un bosque, que tendrá elementos de bosque natural, pocos, porque yo creo que es un bosque de estos que que se hacen, ¿no? Es decir, árboles bastante lineales, una formación lineal, no natural, y eso hace que también a lo mejor sea un poco distinto el avance, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que lo has descrito bastante bien el paisaje, ¿no? Porque tú te pones a mirar fotos del bosque de Jurgen, ¿no? Y a veces pues encuentras, ¿cómo te diría? Prados abiertos en medio de toda esa masa forestal, ¿no? Y la verdad que sí, sí que hay algunos pequeños, hay unos cuantos pequeños pueblos, ¿no? Un poco poblados, ¿no? Poco y bueno, pues con casas de piedra gris parduzca, pero ya te digo que había muy poquita población Mm. civil en Jurgen, sí, sí. Y una técnica que hablan en esta serie que tenemos traducida es en el fuego artillero, eh, que es esencial en este tipo de guerra, ¿no? En la guerra de la Segunda Guerra Mundial y en la actual la artillería es esencial. En el bosque, la idea de los manuales alemanes era que los proyectiles estallasen a la altura de la copa de los árboles para que la metralla rompiese ramas y eso se convirtiese también en metralla. Es decir, es una intensificación de la metralla debido a las ramas, ¿no? Es decir, Sí, los bosques se convierten en metralla, ¿no? Es decir, tú estás ahí, que supuestamente crees que estás más protegido porque los árboles parece que van a detener los obuses, pero realmente la intención es que al estallar más altos, todo sea metralla, ¿no? Todas esas ramas, todo eso, que vale, que no es muy peligroso comparado con el metal, pero sí que tiene un peligro que es, por ejemplo, el tema de las infecciones. La madera infecta mucho las heridas. claro, si me permites una interrupción, mira, es curioso, ¿no? Porque a los soldados americanos cuando entraron en Jurgen, ¿no? Claro, ¿cómo se protegían de esta lluvia de astillas? Mm. Claro, igual a una persona que no sabe, que no ha vivido esa situación, un bombardeo de artillería en un bosque, pues igual lo que hace es lanzarse cuerpo a tierra. Claro, pues lo que hacían era pegarse a los árboles, abrazarse a los árboles o esconderse detrás de ellos, ¿no? Porque expones menos cuerpo a la lluvia de astillas. Ujú. Sí, sí, porque realmente la astilla del árbol no te va a caer hacia abajo, va a caer hacia los lados. Ah, De ese mismo árbol que te está astillado. sí, Pues tenemos ya un escenario que se ve complejo, ya por sí, por las defensas que tiene un bosque naturales, pero añadidas a las defensas artificiales de Arias y Frido, el avance, cómo se va a producir, ¿no? Es decir, cómo estos ejércitos enfrentados que tenemos, ¿no? sí, Comienza un poco a penetrar, ¿no? Es un terreno que por sí parece ya impenetrable. sí, ¿Cómo se hace, no? Es decir, ¿cómo vamos a los americanos, sí. cómo planifican esa entrada al bosque? ¿Como un territorio normal Vale. o hacen Mm, bombardeos previos a la alfombra?
Bueno, bueno, un poco por... Entran directamente en el bosque, lo que te digo, entran con la novena división acorazada y bueno, pues aquí lo que se van a encontrar, pues lo que te digo, es con frío, con humedad, con lluvia. Claro, aquí, por ejemplo, pues hablando de otros artefactos diabólicos, pues se encuentran con campos minados muy densos, sobre todo con la mina S, ¿no? Que es la Betis Saltarina, claro, que era una mina que tú la pisabas y y como te diría, se elevaba a media altura y proyectaba más de 300 rodamientos de acero y bueno, pues provocaba mutilaciones y y heridas horribles, ¿no? De hecho, pues temían muchas veces los soldados de infantería que les castrase la explosión. Claro. Claro, aquí el teniente George Wilson, que luchó con la cuarta división de infantería en Jürgen, dijo que les hacían enfermar de miedo ese tipo de minas. Luego tenían también otras que eran bastante, por no entretenerme en toda la serie de minas, pero las más traicioneras, las Shumin, que eran minas de madera, claro, estaban en una especie de como cajita de pomada, Ujú. y claro, los detectores de metales más viejos no las detectaban, ¿no? Entonces, eh, claro, estas eran muy traicioneras y eran difícil detectarlas y podían meterles en problemas, ¿no? O sea que... Y luego, pues, otra de las condiciones, ¿no? Era que, mm, ¿cómo te diría? Estaba siempre lloviendo y entonces tener los pies secos era y los calcetines secos era imposible, ¿no? Entonces sí que les dijeron a los soldados guardar los calcetines bajo el casco. También les decían que durmiesen con los pies hacia arriba y que los frotasen, los restregasen contra el compañero para hacerlos entrar en calor, ¿no? Claro, esto es el Entonces, pie de trinchera, ¿no? claro, el pie de trinchera, ¿qué significa o qué supone? Que tú, la piel, al estar constantemente mojada, húmeda, se reblandece. Pueden surgir, si los pies no se secan, pueden surgir rozaduras, heridas, van adquiriendo un tono azulado, ¿no? Y entonces, si esas heridas se van infectando y sigue la humedad, claro, eso puede extenderse, puede llegar a infectarse y la infección puede desembocar en gangrena y si hay gangrena hay que amputar los pies. Ujú. Entonces, ese era uno de los grandes males endémicos del soldado de infantería en Jürgen, ¿no? Pero yendo un poco a los movimientos, pues ya a mediados de septiembre, espera, es que me están llamando al timbre. Nada más, tranquilo. A ver, Aprovecho yo un poco para... Bueno, os recuerdo a todos los que estáis en Belum Artis y sois seguidores habituales que podéis dejar comentarios, hacer preguntas y a los nuevos, pues recordaros que Belum Artis está en todas las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y generamos contenidos tanto en formato vídeo, como estamos aquí hablando, y en formato audio. Los programas los pasamos a podcast en la plataforma iVoox. Por tanto, si sois nuevos, ya sabéis dónde estamos. Y como siempre, espera, voy a poner aquí este vídeo mientras hablamos. Como siempre, recordaros que si os gusta la historia militar, aquí en Belum Artis vamos a intentar que tengáis la información más objetiva, más seria, pero a la vez también contada de forma amena, como unos amigos que charlan tomando un café sobre un tema que les interesa. En este caso, estamos hablando sobre la Segunda Guerra Mundial y la batalla de Jürgen. Espero que todos os guste y dejéis un like muy grande. También os invito, ya que estamos hablando con David López Cabía, que es un habitual del canal, que veáis su página web, David López Cabía, y los artículos que tenemos en Belum Artis, el blog, que es el origen de todo, en belumartishistoriamilitar.blogspot.com, que David nos cede artículos que publico ahí. Es cierto que tengo un poco abandonado por falta de tiempo el blog, pero si saco tiempo voy a intentar recuperar la tradición de subir algún artículo al canal. Al canal, no, perdón, al blog. Y también, con tiempo, si puedo, lograr que los antiguos artículos de Belum Artis pasen a formato vídeo. Voy a leer los artículos, ponerles imágenes e ir convirtiéndolos en programas. Espero que os parezca buena idea, serán programas cortos de 15 minutos
y depende mucho de vuestra opinión. Os pido que si veis vídeos cortos, lo que hagáis es dejar un comentario si os gusta o no, porque si al final no os gusta ese formato de vídeos, es mejor casi no seguir el intento, ¿no? Pues vamos a hablar de un tema hoy muy interesante, que ya estáis viendo la batalla de Jurgen, que es uno de los momentos más duros para los americanos en la Segunda Guerra Mundial. Y para ello también os aconsejo que si queréis saber más, veáis los artículos que tenemos en el canal de Conoce a tu oponente. Es una serie del Boletín de Inteligencia Americana en la Segunda Guerra Mundial en el que se traducen manuales italianos, manuales alemanes, para que los oficiales entiendan un poco cómo luchan los adversarios, ¿no? Y en este caso, pues el que os cité de la lucha en el bosque nos da consejos muy interesantes. Voy a aprovechar ahora que David no está para leeros algunos puntos de esa... Voy a leeros, por ejemplo, el de ataque. Cómo se ataca en un bosque, ¿no? Cómo se combate en un bosque. Por ejemplo, vamos para lograr la sorpresa, nosotros, las fuerzas alemanas, debemos emplear todas las armas disponibles para que el enemigo sea engañado en cuanto a nuestro plan y fuerza, y en cuanto al momento y lugar de nuestro ataque. En bosques espesos, las características naturales nos dicen que todo es un objetivo. La sorpresa se obtendrá principalmente por la manera en que se abre el fuego. Generalmente el propio comandante dará la orden de abrir fuego. El fuego debe ser coordinado y emitiendo ráfagas cortas y fuertes. Eso tiene un efecto psicológico útil en el bosque. Es decir, cuando atacan, se hace en el último momento, para que el factor sorpresa sea más potente. Bueno, ya está aquí, ya volvió David y... Podría haber cortado el vídeo, como se puede hacer perfectamente para hacer un montaje, pero para que no pierda la espontaneidad de los directos, preferí hablar yo un poco, recordar tus artículos en el canal y nada, pues ya estamos juntos y volvemos al momento que habíamos quedado, que era cómo se penetró. Vimos que no Sí, hubo un bombardeo para destruir las defensas, sino que directamente se entró, ¿no? claro, aquí entra, digamos, en septiembre la novena División de Infantería de Estados Unidos y se van a enfrentar con la envejecida y mal armada 275 División de Infantería, ¿no? Claro, ¿cómo te diría? Aquí uno de estos batallones, el de los soldados de mayor edad, es que el 8 de octubre pues fue prácticamente aniquilado, ¿no? Aquí van a ir perdiendo hombres a un ritmo tan preocupante que dices, bueno, es que si sigue esto así, la 275 división queda aniquilada en una semana Ujú. o por ejemplo, el 9 de octubre, pues otras 550 bajas. Claro, eran tropas de baja calidad y bueno, pues gracias a que las lluvias torrenciales del 10 de octubre del 44 obligaron a interrumpir los combates, pues se salvaron de ser masacrados, ¿no? De hecho, incluso mandaron a un regimiento del coronel Vegalain a detener a la novena división y bueno, pues sí que lanzaron un contraataque. Lo que pasa que, bueno, los hombres de la novena división de infantería, que eran muy buenos tiradores, lograron contener el ataque el 12 de octubre y, claro, en ese frenesí, de nuevo, en este ritmo de bajas con el que comienzan los alemanes perdiendo hombres, otros 500 hombres perdieron en solo 12 bajas. Y el coronel Wegener muerto también, ¿no? Ujú. Claro, parece que los estadounidenses en esta primera fase que van avanzando, que lo están consiguiendo, claro, porque vemos que están triturando a la 275 División de Infantería. Pero ellos también, cuando llega el 16 de octubre y se detienen, dicen, bueno, a ver qué hemos conseguido. Sí, sí, porque le hemos hecho muchísimas bajas a los 175 División, pero es que, claro, solo hemos ganado 3.000 yardas de terreno a costa de 4.500 bajas. O sea Sí, que sí. ellos también han acusado el desgaste por escasa calidad que tenga la 275 División, ellos también lo han pasado mal mm, combatiendo en el bosque, ¿no? Entonces, claro, los aliados dicen, bueno, vamos a relevar a la división, vamos a meter sangre fresca y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Y aquí es donde van a mandar a la 28ª, ¿no? A la 28ª División de Infantería. Claro, el plan de Hodges, ¿no? Dices,
no hay bombardeo previo, tal, ¿no? No se flanquea, se ataca por el bosque de frente. Claro, aquí hay un elemento fundamental. Dicen, sí, vamos a atacar a través del bosque, pero es que los alemanes controlaban las presas de Urf y Schwamenauel. ¿Qué significa eso? Que si ven que en un momento los aliados avanzan demasiado, pueden liberar el caudal e inundar grandes extensiones de terreno para detener el avance de los americanos. Ujú. Y Hodges, por ejemplo, al principio, ¿no? Durante la primera fase de la batalla, no hizo caso o ignoró, digamos, la verdadera importancia que tenían esas presas, ¿no? Porque dominar las presas era tener la llave del bosque de Jürgen. Pero claro, cuando le presentaban objeciones a sus planes, él lo justificaba o lo achacaba todo a la falta de agallas, una vez más. Sí, sí, sí. Y bueno, pues aquí va a mandarse ya entra el relevo a finales de octubre, entra el relevo, la 28ª División de Infantería entra el relevo de la 9ª. Y se planifica el ataque para el 2 de noviembre del 44. Claro, sí que es verdad que es un frente muy amplio, de 5 kilómetros, y solo se le va a encomendar a una división. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto los americanos? Porque se acaban de enfrentar a la 275 División de Infantería, han visto la clase de división que es, saben que sus compañeros de la 9ª la han atizado pero bien, y se piensan pues que no van a aguantar mucho. Entonces, digamos, en cuanto a la distribución de fuerzas, ¿no? O al avance que va a seguir, pues mira, por el norte va a ir el 109 Regimiento, que lo que tienen que hacer es avanzar para más tarde caer sobre la localidad de Jürgen. No solo bosque de Jürgen, es que dentro del propio Jürgen había una ciudad que se llama Jürgen. Ujú. En el centro, el 112 Regimiento tiene que ir a una encrucijada muy importante, que es Sbir. Eh, y luego, al sur, el 110 Regimiento, lo que su misión es dirigirse a una zona al este del Amersdorf y asegurar las carreteras para garantizar el aprovisionamiento del 112 Regimiento. Lo que pasa que, bueno, este plan, ¿qué es lo que ocurre? Era un plan muy simplón, que ignoraba pues todas estas dificultades logísticas, la dificultad de movimientos en un bosque, todo eso lo ignoraba. Y además es que infravaloraba pues todas las trincheras, todas las defensas estáticas que habían preparado los alemanes. Y no solo eso, sino que no habían tenido en cuenta la climatología. ¿Por qué? Porque, pues, digamos, al estar los cielos cubiertos, el poderío aéreo de los aliados perdía toda su efectividad. Claro, lo que en Entonces, las Ardenas los alemanes pensaron, estos sin pensarlo, le dieron el apoyo a los alemanes, ¿no? Sí. claro, claro, claro. Entonces, ese era un poco el plan, ¿no? O sea, es un poco la idea que tenían. No sé si quieres, pues pasamos un poco a lo que es ese ataque. Sí, sí. De hecho, la climatología, aquí tengo un vídeo que con Sí, barro, bastante barro sí. en el campo, una foto. Y también después nieve, ¿no? Aparece la nieve también en el campo de batalla posteriormente, ¿no? Sí, sí, hay lluvia, aguanieve y bueno, sí, incluso nieve también, sí, sí. La verdad que lo que te digo, el tiempo era de pesadilla y luego pues el aspecto que le daba al bosque era fantasmal. Bueno, pues de hecho el 2 de noviembre ya cuando comienza el ataque, ahí en medio de una mañana marcada por la bruma, pues los aliados digamos que disparan, fíjate, hasta 12.000 proyectiles contra los alemanes. Ujú. 12.000 proyectiles de artillería, es una buena barrera de artillería con la que les dan los buenos días. ¿Cómo va a comenzar esto? Pues en el sur, el 110 Regimiento, claro, ¿qué es lo que ocurre? Se va a topar con una zona tan densamente fortificada, llena de búnkers, de alambre de espino y ametralladoras, y es que no va a poder progresar, es que va a ganar muy poquitos metros. Entonces, realmente quedan frenados en seco los del 110, ¿no? Ujú. Dices, bueno, flanco sur, 109 Regimiento. Bueno, aquí los americanos no habían previsto que iban a toparse con un campo de minas de alta densidad. ¿Qué es lo que ocurre? No solo caen en el campo de minas de alta densidad, todo comienza con el famoso sonido, con un pop, y a partir de ahí se desata la matanza.
Luego encima, claro, caen bajo el fuego de las bocas de los cañones, ¿no? O sea que, lo que te digo, pues entre minas y fuego de artillería quedan detenidos, y 36 horas después, en 36 horas de lucha, solo consiguen avanzar kilómetro y medio. O sea que Ujú. vemos que en ese primer día ya empiezan, pues, a encontrarse una resistencia muy, muy férrea. El único sitio, el único punto, que comienza ahí sí que de manera muy, muy prometedora, es con el 112 Regimiento en el centro. Aquí comienzan desde el pueblo de Germeter y entran en Bosenac y bueno, aquí en Bosenac pues lo que hicieron fue atacar con carros de combate Sherman seguidos por la infantería, mientras desde atrás los morteros lanzaban granadas de fósforo blanco sobre el pueblo, ¿no? Digamos que lo dejaron ahí todo incendiado, arrasado y bueno, pues ahí recibieron fuego de Panzerfaust, ¿no? Los Shermans en ese ataque combinado y los americanos sí que perdieron 5 carros de combate, pero aún así, ya antes de mediodía pues lo habían tomado, Ujú. Claro, aquí han abierto, digamos que van abriendo brecha, ¿no? Entonces, no es el momento de detenerse, todo lo contrario. Eh, claro, consiguen, 2 batallones, sí que consiguen entrar por un camino de carros, ¿no? Pasan el río Cal, llegan al pueblo de Comerseid, ¿no? Vemos cómo van ganando localidades una detrás de otra. Y ya el 3 de noviembre, pues alcanzan, alcanzan Smith, un pueblo que tiene una gran importancia estratégica, porque realmente Smith está muy cerca de las presas y claro, poco más allá de Smith, pues no digamos que no había tanto bosque o bueno, es más, se podía salir del bosque, llegar al Ruhr y Alemania pues prácticamente en manos de los aliados, ¿no? Ujú. Bueno, el caso es que estos batallones, ¿no? Pues bueno, uno de estos batallones llega a Smith. Aquí les van a pillar a los alemanes, pero totalmente por sorpresa. Los pillan ahí almorzando, tomándose una copita de aguardiente, bueno, algunos dando un paseo en bicicleta. Pues no Y es que estuviese muy lejos del frente de batalla tampoco. claro, claro, claro. Y bueno, pues les pillan con la guardia baja y lo Ujú. conquistan rápidamente, ¿no? De hecho, pues bueno, un soldado estadounidense de ascendencia polaca se encontró con otro alemán bueno, con otro soldado polaco encuadrado en el ejército alemán, mejor dicho, y este soldado que servía en el ejército alemán le acabó dando un abrazo, ¿no? Ujú. Al encontrarse con él en Smith, ¿no? Un poco para que veamos que los alemanes incluso habían tenido que recurrir a personal de Europa del Este Sí, sí, para... a los Ostfrank. Claro, claro. Ostfront. Y claro, para los americanos esto es un exitazo. Bueno, lo que te digo, están a 2,5 kilómetros de la presa del embalse de Somenauel y bueno, pues lo que te digo, los alemanes ven como su país, como el Reich está realmente amenazado. Mientras tanto, pues lo que te digo, para el general Norman Cota, esto pues lo que te digo, es todo un triunfo. Empiezan a llegarle llamadas de numerosos generales, bueno, a felicitarle. El propio general Hodges le dijo que se sentía extremadamente satisfecho, ¿no? Y claro, en este frenesí de alegría, ¿no? De complacencia, Cota pues llegó a confesar, ¿no? Llegó a decir que se sentía como un pequeño Napoleón. Pero claro, no todo va a ser así, ¿no? Los alemanes ya sabemos cómo son, que son muy eficientes, que no se quedan de brazos cruzados. Y aquí, pues bueno, cuando las noticias llegaron al mariscal de campo Model, le sorprendieron en el castillo de Slanderham, que estaban ahí pues realizando unas simulaciones con mapas, ¿no? Y cuando le Ujú. informan de que Smith ha caído en manos estadounidenses, pues este Model no se lo piensa. Lo que hace es mandar inmediatamente al teniente general Straube del 74 Cuerpo de Ejército Alemán, lo envía al frente para que tome las riendas de la situación. Claro, aquí Model se va a jugar el todo por el todo. Aquí, en este sentido,
estaba realmente jugando con fuego, porque ¿qué tenía a mano? ¿Con qué contraatacaba? ¿Qué reservas tenía? Dice, mira, voy a echar mano de la 116 División Panzer. Claro, ¿por qué era peligroso esto de echar mano de la 116 División Panzer? Porque Model no tenía autoridad directa sobre ella, sino que Ujú. la autoridad quedaba bajo el mando del cuartel general del Führer, ¿no? O sea que si la cosa salía mal, le podía caer una buena. En cualquier caso, pues aprovechó Model la situación y coordinó la respuesta entre la 89 División de Infantería Alemana y la 116 Panzer. Claro, Model estaba muy confiado porque dice, no van a ver nuestros movimientos de carros, por lo que decíamos antes, gracias a la meteorología adversa, ¿no? Y los aliados, bueno, podemos preguntarnos, ¿qué hacen los estadounidenses, no? Claro. Porque sí, han llegado Smith y digo yo que mandarán refuerzos o algo de eso. Pues no, señor. La verdad que es patético bueno, es penoso un poco el cómo, el cómo actúan, ¿no? O bueno, la parsimonia con la que actúan. El tercer batallón del 112 Regimiento, que permanecía en Smith, claro, apenas cavaron trincheras, apenas establecieron defensas y todo lo que se les proporcionó pues fueron 60 minas anticarro y municiones. Claro, es un solitario batallón de infantería, o sea, todo lo que tienen para Ujú. detener a los carros, a los panzers alemanes, son unos cuantos bazocas. Y sí, las minas anticarro, vale, las plantaron. Vale, pero ¿qué es lo que ocurre cuando siembran las minas anticarro? Que no se molestaron ni en enterrarlas un poco, ni en taparlas un poco, o sea, las dejaron ahí a simple vista. Con lo cual tú eres una dotación de un carro de combate alemán, ves las minas y lo único que tienes que hacer es Esquivarlas esquivarlas. sí, sí. Sí, sí. Bueno, luego te Claro, hace frenar a Mancel, vamos. claro, mientras tanto en Cal, claro, tenían que atravesar la ruta de Cal, ¿no? El río Cal, el barranco de Cal. Este era por aquí tenían que llegar los refuerzos blindados, ¿no? Del 707 Batallón de Tanques. ¿Cuál es el problema? Que es un sendero muy estrecho, embarrado, con el terreno muy, muy blando, y ahí los carros de combate Sherman, varios de ellos se les estropearon las orugas, se quedaron atascados, y claro, tardaron en llegar los ingenieros, tuvieron que recurrir a pico y pala, una excavadora se les averió, bueno, y bueno, también las propias dotaciones de los carros de combate se quedaban ahí sobre los carros de combate sin hacer nada, bueno, pues lo que te digo, parecía todo que iba con mucho relajo y los únicos que pudieran pasar eran los vehículos, los Wessel, que eran los vehículos con oruga y muy buenos para transportar suministros y municiones, pues un puñado de estos vehículos sí que consiguieron pasar. Y tres carros de combate Sherman, ¿no? En medio de ese terreno tan blando, tan angosto, y que además era el cordón umbilical del que dependía el abastecimiento y el refuerzo del 112 Regimiento. Ujú. Y claro, aquí, claro, ya tenemos las cartas puestas sobre la mesa, ¿no? ¿Cuál va a ser un poco la respuesta de los alemanes? Bueno, pues cuando llega la mañana del 4 de noviembre de 1944, cae una lluvia de artillería sobre Smith y atacan desde tres direcciones distintas los granaderos y los carros de combate Panzer IV de la 116 División Panzer. Claro, las minas anticarro, como te digo, no estaban ocultas. Entonces, lo único que tuvieron que hacer los tanques alemanes fue ir serpenteando para evitar las minas. Claro, el ataque fue tan violento que los americanos, pues, sin capacidad de defenderse ante todo eso, pues unos 200 estadounidenses o sea, pusieron pies en polvorosa, ¿no? Escaparon. Ujú. Y claro, lo que te digo, ya llega la mediodía y ya el norte y el oeste, pues terminan de ser conquistados y bueno, pues caen ya las últimas trincheras y sin problema, sin problema. Para los alemanes, ¿no? Digamos que el impacto psicológico ha sido brutal, ha sido demoledor. Y claro, mientras tanto, pues los pocos que han escapado de Smith se dirigen hacia el vecino pueblo de Commerce. Aquí sí que ya están un poquito más organizados los americanos, porque esos tres Shermans que consiguieron cruzar la ruta de Cal, esos tres Shermans,
¿Cómo te diría? Forman parte de las defensas y además pues tienen respaldo de artillería, ¿no? Y, bueno, pues ahí sí que consiguieron en Commercy, el segundo batallón, detener las embestidas de la 116 Panzer, de la 275 División, bueno, de la 116 Panzer, y también pues gracias en parte al apoyo de algunos P-47, ¿no? Claro, el ataque no solo se va a producir en Smith y en Commercy, también más atrás, más, digamos, más al oeste, mejor dicho, en Bosenac también hay pues otra embestida, ¿no? La 116 Panzer, la 275 de infantería, el cuerpo de artillería Volks 766, un batallón Gran Werfer y la brigada Stungeschutz 394, pues les atacan también. Lo que pasa que, digamos que aquí más o menos también van a ir aguantando, mal que bien van a ir aguantando en Bosena. Claro, ocurre que mientras tanto, vale, ¿qué ha pasado esto, no? Porque, ¿qué ha pasado aquí para los estadounidenses? Han perdido un batallón entero, han perdido una localidad estratégica, bueno, y en el cuartel general de la 28ª División no reaccionan. Bueno, pues aquí la verdad que, digamos que están bastante despistados, ¿no? Claro, aquí un poco la reacción que hay es, vamos a contraatacar, pero si os están barriendo, ¿con qué vais a contraatacar, Claro. no? ¿Hay alguna unidad en reserva cercana o algo? Bueno, aquí lo que hicieron fue tirar de un destacamento improvisado. Si los alemanes tenían los famosos Kampfgruppe, pues aquí hicieron la Task Force Ripple, que era realmente insuficiente, porque eran 9 carros Sherman, 9 cazacarros y 300 soldados de infantería. Y sí, estos hombres sí que consiguieron cruzar el río Cal y se situaron tras la localidad de Commerce y permanecieron a la defensiva. Realmente no consiguieron superar los obstáculos que había, ¿no? O sea que, bueno, pues fue una maniobra pues un poco absurda, ¿no? Y mientras tanto, pues lo que te digo, asedio en Bosenac, lo que pasa que los americanos tenían apoyo de artillería y aguantaron, ¿no? Sí que es verdad que en Bosenac llegaron a pasarlo mal el 6 de noviembre porque creían que los alemanes creyeron que habían penetrado en las líneas americanas y, bueno, pues se produjo una, como te diría, como una estampida, ¿no? Cundió el pánico y, bueno, los oficiales a duras penas lograron reunir a 70, digo, los americanos a duras penas lograron reunir a 70 hombres para contener al enemigo, a los alemanes, y gracias a que intervinieron dos compañías del 146 Batallón de Ingenieros, pues bueno, digamos que detenieron a los alemanes, ¿no? O sea bueno, en fin, la verdad que ahí el pánico casi les hace digamos, sucumbir, ¿no? Claro, luego también a pesar de lo que estaba pasando en Bosenac, ¿no? Bueno, pues la situación, bueno, pues parece que en Bosenac están aguantando, ¿no? Pero es que la situación es tan complicada para la 28ª División de Infantería, que claro, en estas brechas que les van saliendo, ¿no? Tienen que ir a enviar tropas, ¿no? Para ayudar al 112 Regimiento de Infantería, pues claro, retiran un batallón del 109, ¿no? Y mientras tanto, ¿cómo cubren las brechas? Pues tienen que ir tirando, tuvieron que pedir incluso ayuda a la cuarta división de infantería que les envió a su 12º regimiento. De hecho, en la posterior operación, después de la destrucción de la 28 de infantería, la cuarta división va a partir al ataque en la operación Queen, pero va a partir debilitada porque ese 12º regimiento en esta fase de la batalla, en esta primera fase de la batalla de Jürgen, ya ha sufrido lo suyo. Y claro, de momento tenemos que están resistiendo, ¿no? Que están resistiendo en puntos como Bosenac y Commercy. Claro, pero en Commercy ya había un ambiente de pesimismo. La noche antes de que cayese, por ejemplo, cuenta Rick Atkinson en Los cañones del atardecer que los soldados hebreos de la 28ª División de Infantería estaban borrando la inscripción de H de hebreo, la estaban borrando de sus chapas de identificación a golpes. Profesor. Claro, o sea que ya había ahí un clima de miedo, ¿no? Y ya cuando el 7 de noviembre ya les lanzan ahí un ataque bien decidido con carros e infantería,
lo que te digo, no tardan mucho en llegar al cuartel general americano en Commerce y eso se, y eso se, como te diría, se viene abajo. Claro, se había mandado también una segunda fuerza, otra Task Force, la Task Force Davis, que también cruzó el río Cal, pero cuando iban a dirigirse a Commerce, pues ya era tarde porque la resistencia americana había sido ya doblegada, ¿no? Ujú. Entonces, pues claro, aquí se reúne el general de brigada Davis, que era el que conocía bien la situación de la división, se reúne con Cota y le informa de la situación, pues que hay muchos combates por el paso de Cal, que va cambiando de manos. eh, claro, que la situación es insostenible, en resumidas cuentas. Y le solicita pedir permiso para una retirada al otro lado del río Cal, ¿no? Y aquí, pues, Cota le dice que está de acuerdo y bueno, pues Hodges, viendo lo delicado de la situación, pues acepta la retirada, ¿no? Este es un Ujú. poco el final de la 28 de Infantería en Jürgen. Digamos Aquí que se quedan parados en esa zona del río Can, ¿no? Que es Schmitz sí, y sí, Commerschitz. No logran sí, cruzar al otro lado, sino que tienen que retroceder y se quedan ahí. El frente de batalla se eso queda es, más o menos en el río Can. Y eso al es, eso norte es, ya estaría Jürgen. Es decir, cuando eso logren es. cruzar el río y avanzar, está Bosenac, que es donde tuvimos la batalla, Sí, Hermerter y Jürgen. Pero no logran pasar de Bosenac no, y se retiran hacia la zona sur del no, río eso es. Cal, ¿no? Sí, eso es, no llega muy lejos, no llega muy Ujú. lejos. Y bueno, claro, ya lo que te digo, con la retirada autorizada, ¿no? Ya hemos visto que han perdido una tras otra. Smith a la primera de cambio, luego ha ido Commerce, de Bosenac se han tenido que retirar. Bueno, ¿cómo se ha saldado eso? Pues bueno, el 112 regimiento es que es prácticamente aniquilado. Y ya, si contabilizamos todas las bajas que ha sufrido la 28ª División de Infantería, en una semana estamos hablando de que han perdido más de 6.000 hombres. O sea, Ujú. ya es una división que apenas le quedan veteranos y que va a tener muchísimos novatos bastante bisoños. Luego a todo esto, pues hay que añadir la lluvia, el frío, el barro, el fuego de artillería. Entonces, claro, todo esto pues ha provocado muchísimos casos de neurosis de guerra y luego también, por lo que te decía, más deserciones, ¿no? Entonces, cuando ve el panorama cuando ve el panorama Hodges, ¿no? Pues cuando los mandos aliados ven el panorama, se dan cuenta de que hay que mandarla, hay que retirarla del frente, hay que darla descanso, ¿no? Ujú. Eh, claro, aquí, pues bueno, lo que hacen es retirarla del frente a una zona más tranquila, en Röttgen, y bueno, pues ahí sí que, digamos, pues les dan comida caliente, les dan, me parece que incluso cerveza, la Cruz Roja les proporcionó tortitas, ¿no? Pequeños privilegios que en el frente no tenían. Y bueno, pues aquí el general Cota sí que se dirigió a sus hombres muy respetuosamente, ¿no? Y bueno, pues les felicitó por haber combatido bien y les dijo que su lucha iba a quedar grabada en los libros de historia, ¿no? Que iba a Ujú. permanecer para la historia. Claro, lo que pasa que Cota, bueno, todos dicen, ¿no? Con lo que es Hodges igual le destituye. Bueno, pues aunque anduvo en la cuerda floja, consiguió retener el mando de la 28ª División de Infantería, ¿no? Y claro, ya con la 28ª División de Infantería, ¿cómo te diría? Llegan más divisiones al frente. Ahora se va a lanzar un ataque aún mayor, ¿no? Buscando una ruptura decisiva. Entonces, la 28ª de Infantería, digamos que pasa a ser sustituida por la 8ª División de Infantería. Claro, a mí me llama la atención, ¿no? La insistencia de Hodges. Vamos a ver, ¿no te das cuenta que la 9ª División de Infantería acaba de ser, o sea, ha sido triturada? Has atacado luego con la 28ª y le ha También. ocurrido lo mismo. Ujú. Que no, pues más leña al fuego, ¿no? Preparan, al estilo Normandía, preparan lo que se llama la Operación Queen, ¿no? Esta estaba inspirada en la Operación Cobra y lo que suponía era lanzar un bombardeo brutal, hasta 9.760 toneladas de bombas que se lanzaron, y bueno, pues provocar con el poderío aéreo, provocar una ruptura del frente. Y bueno, pues aquí lo que te digo, las 9.760 toneladas de bombas que lanzaron, lo que hablamos,
tanto árbol, ¿no? Un bosque tan frondoso, tan espeso, pues claro, amortigua, bueno, o digamos hace que pierda efectividad este bombardeo porque realmente no causaron muchas bajas entre Claro, los aquí alemanes. cuando hablaba yo antes de que los árboles se vean de metralla, es cuando la Mm, infantería avanza al campo descubierto. Cuando los alemanes están en un bosque con trincheras, con búnkers, al final sirve de colchón. ujú. Pues es interesante que es muy complejo el ataque de bombardeo. De hecho, qué raro que no usasen fósforo. ¿Usaron fósforo en este caso contra el bosque o no? Eh, no Porque estoy seguro. contra la ciudad sí, pero contra el bosque no me Sí. suena haberlo visto a mí en ningún lado. No, no, me parece que utilizaban bombas convencionales, creo Mm, que. Bueno, pues aquí la verdad que metieron muchísima carne al asador, ¿no? Pues por ejemplo, en el norte, pues lo que te digo, la primera división de infantería, la llamada Big Red One, sí que llegó hacia Duren, lo que pasa que, hacia la localidad de Duren, lo que pasa que, bueno, lo que comentabas tú antes de las tácticas alemanas en el bosque, ¿no? Sufrieron muchísimo porque en su camino hacia Duren, pues les lanzaron, les dispararon, los alemanes dispararon contra los cañones contra las copas de los árboles, mm. ¿no? Claro, dices, la cuarta de infantería, esta ya iba tocada porque, ¿cómo te diría? Cuando atacan la Operación Queen, es como que atacan con un regimiento menos. Igualmente, pues muy poquitas ganancias territoriales para la cuarta división de infantería y encima pues se encuentra con las descargas bastante potentes de una batería de cañones de 88 milímetros, ¿no? Ujú. Claro, pues todo esto, a medida que pasa el tiempo, o sea, a medida que pasan los días, el tiempo se torna más frío, eh, ya no es solo la lluvia, ¿no? Estamos hablando de que incluso puede aparecer nieve. Eh, Se reproducen con más facilidad los casos de fatiga de batalla, más pie de trinchera y bueno, como con toda esta, con los más veteranos cayendo, pues empiezan a nutrir las divisiones de infantería con reemplazos pues bastante torpes, que ponen en peligro a los pocos veteranos que quedan por su inexperiencia, que tienen que familiarizarse con los distintos tipos de minas y trampas que pueden encontrarse en el bosque. Entonces, pues la verdad, esto genera bastante, ¿cómo te diría? Hace que pierdan mucha calidad las divisiones de infantería de Estados Unidos, ¿no? En ese punto de la batalla. De hecho, tal fue la situación que los aliados tardaron mucho en darse cuenta de un enclave estratégico desde donde los alemanes dirigían el fuego de artillería y para cuando se dieron cuenta mandaron a la colina 400 al segundo batallón de Rangers, que sí que consiguió tomar la colina 400, aunque fue bastante duro para los Rangers, Ujú. pero claro, Todo lo que hay de montaña, ahí van los Rangers para allá. sí, sí, no, bueno, ahí y fue duro, fue duro. Luego, pues bueno, eh, sí que fueron uno detrás de otro tomando los pueblos, pero lo que te digo, fue una progresión muy lenta, ¿no? Pues van cayendo Kleinhau y Brosau, ¿no? La octava de infantería, pues incluso en estos pequeños pueblos, combates casa por casa, habitación por habitación, ¿no? Como ocurrió en la propia localidad de Jürgen. También pasó lo mismo en Hay, ¿no? Que cayó también en manos de los americanos. Y bueno, pues la verdad que fue bastante complicado. Incluso temían que los alemanes hiciesen uso de las presas y bueno, ordenaron a la Royal Air Force que bombardease las presas, que las destruyese. Lo que pasa es que fracasaron en ese intento, ¿no? Hay que recordar que las presas es un objetivo muy complejo porque lo que Sí, dan, digamos, a zona de bombardeo aéreo es nada, es 5 metros o 4 metros, que es el espesor de la claro. presa. Y hay que recordar Sí, señor. los Los, Hooverdan, no, Hooverdan no, los los Dunbuster, Dambusters, Dunbuster, no, sí, 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 que sí. tengo un programa sobre ellos, que lo que hicieron fue con una bomba barril que botaba sobre el agua y chocaba ya contra el muro y se hundía, ¿no? Y al hundirse explotaba. Porque es muy complejo. Alguien dirá, wow, con lo fácil que es una presa con lo grande que es. No, 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 no. Salvo que tengas un ataque con misil guiado, es muy complejo. Claro, claro. No, aquí ya te digo, ¿no? Pues llegamos ya un poco al final de la batalla de Jürgen y bueno, pues 12.000 bajas para los alemanes, ¿no? Por unas 30.000 de los americanos. Claro, ¿cómo termina esta batalla? No es que termine, digamos que en realidad es olvidada o cae en el olvido porque inmediatamente
contraatacan en Jürgen, ¿no? Perdón, en las Ardenas. O sea, estaba Hodges pensando en seguir atacando a través de Jürgen, cuando el 16 de diciembre se encuentran con un contraataque brutal en las Ardenas, ¿no? Para entonces ya habían perdido más de 30.000 hombres los americanos. O sea que, Ajá. digamos que esta fue una de las batallas más duras y más inútiles del frente occidental, Mm. sobre todo para el ejército de Estados Unidos. A mi juicio, una de las que, en las que peor se ha desenvuelto. Y claro, y les da una lección. Sí, vale que Alemania no creo que esté en condiciones, a mi modo de ver, no creo que esté en condiciones de ganar la guerra, pero sí les va a decir, ojo, sí, ganaréis, pero es que el camino de la victoria va a ser muy complicado y va a costar todavía mucha sangre, sudor y lágrimas, como decía Churchill, ¿no? Entonces, pues eso, realmente quedó interrumpida Jürgen por, por las Ardenas y ya pues siguiendo un avance más lógico, avanzando por una ruta menos protegida, pues los estadounidenses ya en febrero del 45 consiguieron controlar Jürgen. Hay una imagen que estoy ahora compartiendo en pantalla, que es un óleo que habla de la tregua de Jürgen. Y de hecho Truffaut tiene un pequeño vídeo, que es un momento que en los combates los dos bandos llegan a un acuerdo para curar a los heridos, sacar a los heridos del campo de batalla, porque el cuadro que refleja es a un soldado herido, lo están llevando médicos americanos y médicos alemanes. ¿Sabes algo de esa tregua? Eh, O algo, es que no me, el vídeo... podrías, ese episodio en concreto igual ahora mismo se me ha escapado, pero no sería extrañar que sí que debían hacerse treguas o, bueno, pues unos minutos para retirar heridos y cosas así, sí. Tregua de batalla por el bosque de Jurgen. Esta se convertirá. Bueno, pues debe ser. El cuadro ya lo verás, te lo pasaré después para que lo veas. Porque es un óleo muy bonito en el que se ve eso, justo en medio de la batalla, ¿no? Una tregua. Tengo que ver yo si hay un vídeo de Truffaut, porque me sale en Twitter esa imagen, ¿no? Yo puse batalla de Jurgen y sale ese óleo en el que se ve cómo sacan heridos entre los dos bandos, ¿no? Es algo habitual, ¿eh? No es solamente esta batalla, sino que en la guerra, sobre todo en este frente occidental, puede que se diese más veces. Es cierto que en el frente ruso no, ahí no, porque la guerra era muy distinta, no, Sí, tenía una ahí. concepción distinta. Pues, ya que estamos hablando de las Ardenas, y es tu primer libro, no, el primero no, el que no tengo, yo creo que es el primero, ¿no? El segundo, el segundo, Segundo, el ¿no? segundo. Ese va Sí, sobre las Ardenas, ¿no? sí, sí. Pues tenemos que un día Sí, hablar de ellas. bueno, lo que pasa que ya, bueno, de ejemplares de ese libro ya no quedan porque se disolvió la editorial y, bueno, es muy difícil ya. Y no se Mm, te, digo así, para que tengas mm, pasarlos al libro electrónico en Amazon o en otro sitio. sí que lo vendí durante un tiempo ya lo valoraré, ya lo valoraré, pero no sé, es que igual estoy más centrado en sacar algún otro proyecto que tenía en reserva. Mm. No sé cuándo lo haré porque quería sacar uno sobre la Operación Viking, que grabamos ya un programa. Sí, sí. Y tengo la novela escrita ya y, bueno, pues una operación especial para robar la tecnología de radar alemana. Y ese sería mi idea, mi próximo proyecto. Lo que pasa es que no sé cuándo lo publicaré, no tengo todavía. Estoy buscando la portada de la Operación Viking, que es un programa muy interesante sobre el radar de Bruneval, Ujú. y que invito, mira, que siempre al acabar un programa hay que recomendar otro del invitado, pues mira, justo aprovechamos este, que es uno de los muchos que hicimos sobre comandos británicos. Y tenemos uno que está todavía sin emitir, si no recuerdo mal, que grabamos en Sí, verano. sí, sí, el de, Eh, eh, el de no, Vaso, no, sí. no, está. El de Basketball ya. Ah, Archery, sí, 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 Operación sí, Archery. lo publiqué, sí. El de las Vale, vale, islas de Noruega, sí, sí. Pues vale. tenemos esta operación Biting, mordisquito, Sí, el raid de Brunenwald, que recomiendo escuchar, al igual que los demás programas que tenemos juntos, que David López Cabía, que hicimos sobre comandos británicos en el norte de África. Hicimos unos muy interesantes sobre la zona de la India, sí. Birmania, Birmania, sí, sí. también muy buenos. Y nada, yo si quieres te dejo aquí para que pienses el Vale, tema para el siguiente programa, que yo el de Sardenas me pues parece interesante. Pues mira, yo, hombre, si quieres, porque como este sí que le tengo disponible, relativo a mi novela Sangre y Fuego en Tobruk, Mm. pues el rey del SAS en el aeródromo de Sidi Haneix, que Vale. entraron allí en una noche y, bueno, pues en poco tiempo
destruyeron más de 30 aviones. O sea Porque sí que que hicimos uno sobre el intento de asesinato de Rommel. sí, 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 Ese tenemos sí lo ahí el. hicimos. Sí, yo vamos, ya te digo ese porque fue un raid de manual, ¿no? Entran con los jeeps ahí disparando con las ametralladoras Vickers Sí, y sí. lo que te digo, les destruyen en una noche, pues, más de 30 aviones. Ahí podemos hablar del nacimiento de los SAS, de las Sí, patrullas sí. de largo alcance y después ya meternos en esa misión muy de videojuegos, porque yo tengo el recuerdo de primeros videojuegos que jugué. Fue, no sé si era Call of Duty o Medal of Honor. No, no era ese, no, no, no. O sea, eh, no me acuerdo, yo jugué uno que iba de eso. Pero era. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, el Call of Duty o el Medal of Honor lo tiene. Pero después había otro que era como. ¿El eh, Battlefield quizás? No, no, porque era como de manejar pocos soldados y tenías la posibilidad de armar a cada uno con distintas armas y se hacía ese Mm, raid también, pero bueno, no me acuerdo. Pero sí que, bueno, uno de los dos, Call of Duty, o Medal of Honor lo tenía, pero aparte este, que era como de fuerzas especiales británicas y las armabas y las hacías cosas y estaba muy chulo, pero no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo. vale. Si alguien se acuerda de él, que nos lo diga. Pues muchas gracias, David. Ah, un Creo que placer. logramos el objetivo. La gente que vea el programa, que deje preguntas en comentarios, tanto en formato YouTube como en formato iVoox, que deje las preguntas y así vamos respondiendo una vez que estén publicado el vídeo. Como no es en directo, no tenemos la posibilidad, ¿no?, de ese feedback con el público, pero a través de los comentarios, que siempre pido que los hagáis, pues ponerlo y yo ya avisaré a David de que hay preguntas y que David responderá, seguro que gratamente y Muy sin bien. problema ninguno, a todas las preguntas que hagáis. Y los libros de David, gran parte de ellos están disponibles en Amazon. Yo en la descripción del programa siempre os pongo un enlace de compra a Amazon, pero también los podéis conseguir en las librerías de vuestro barrio, con pedido seguro y Sí. fácil de conseguir. ¿Y alguna forma más? ¿También en tu página web? No, no tienes Sí, tienda. en mi página, bueno, me mandan un correo y yo los Eso, envío justo. firmados y dedicados, a info arroba davidlopezcavia.es, cavia con B, Ujú. o davidlopezcavia.es también, van a la pestañita de contacto y ya está. Y bueno, pues les envío copias firmadas y dedicadas, los tienen disponibles en libros.cc, en Amazon y en librerías. Ujú. Sí que es verdad que ha agotado el de Atrapados en Argen, ya no tengo copias para enviar firmadas y dedicadas, podría retirar algunos de las librerías de Burgos, pero bueno, pueden pedirlos también a las librerías de Burgos y está disponible pues, en impresión bajo demanda en Amazon y en libros.cc. Pues ahí, el que quiera a través de Amazon, entras directamente por el canal, por los enlaces de Bellum Artis, como cualquier producto que compréis en esa gran empresa. Ya si sois consumidores de Amazon, pues hacerlo a través de Bellum Artis y me ayudáis de forma totalmente gratuita. Muchas gracias, David, como siempre. Esta es tu casa, ya lo sabes. Eh, Gracias. Tu casa literalmente, porque cojo tus artículos, me mandas artículos al blog y también eres uno de los primeros colaboradores en formato podcast de Bellum Artis. Me acuerdo, de los primeros programas que hicimos fue aquel de comandos, el origen de los comandos británicos, Sí, que cosas de la técnica nos quedó mal de sonido y fuimos recuperando en parte en el programa que hicimos sobre las islas estas, los ataques a las islas noruegas. Pero si sí. quieres un día volver a hablar de los comandos, de su origen, digamos, cómo se entrenaban, cómo Ujú. surgieron, pues mira, tenemos otro programa para más adelante. Pues Bien, quedamos ahí con el asalto de los SAS al vale. aeródromo Sí, como siguiente cita, ¿no? bien, bien, perfecto. Pues muchas gracias, David. A ti, a ti, a ti. Si quieres decir algo al público ya de despedida. No, no, pues nada, que muchas gracias por lo bien que me han recibido, por su atención, por su tiempo y nada, y que cuando quieran contactar conmigo, pues eso, davidlopezcavia.es o Mm. info@davidlopezcavia.es y que a su disposición. Pues yo visito habitualmente el blog que tienes, que está vinculado a esa página y es muy, muy entretenido y con un gran número de artículos. Pues muchas gracias, David, y ahora, como siempre, me despido de todos vosotros. Espero que os haya gustado el programa. Dejar un comentario, darle a me gusta y, si queréis, suscribiros al canal si sois nuevos, darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Por suerte, tenemos muchos programas, por lo tanto, estar atentos siempre a nuestras redes sociales. Voy a intentar siempre los domingos o lunes hacer un extracto
o avance de todos los programas semanales, pero siempre habrá sorpresas, como este programa de hoy, que será una sorpresa y saldrá cuando veamos oportuno. Muchas gracias a todos y ya sabéis, Bellum Artis Historia Militar es el lugar de encuentro para nosotros, los apasionados de la historia militar. No os molesto más y, como siempre, os doy las gracias por haber viajado con nosotros en el tiempo. Por favor, apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y